Buenas tardes, profesora. Hola, ¿cómo está la Andazuri? Bueno, esperemos un minuto más y empezamos en honor al respeto del tiempo de ustedes. Y bueno, ayer, como para ubicarnos en contexto, ayer habíamos visto los diferentes tipos de funciones, que habían las funciones primarias y las funciones secundarias. Hablábamos que las funciones primarias es la razón principal por la que se adquirió el activo. Por ejemplo, aquí decía una máquina empaquetadora es la de empaquetar y la de una trituradora es la de triturar. Y las funciones secundarias, cuando decíamos que una función secundaria es cuando el activo, fuera de cumplir su función principal, lógicamente tiene otro tipo de funciones que también el usuario quisiera que pudiera ser el activo de esa persona. Habíamos hablado sobre un vehículo, que el vehículo, su función principal es la de transportar a las personas, a 5 personas. Pero fuera de eso, como función secundaria, el usuario también necesita que tenga aire, que sea confortable, que soporte al medio ambiente, que sea seguro. Entonces, a esto nos referíamos con las funciones secundarias. ¿Cómo deben de registrarse estas funciones? Una especificación de función adecuadamente escrita define precisamente los objetivos de la empresa. Esto asegura que todos los involucrados sepan exactamente qué se quiere, lo que a su vez asegura que las actividades de mantenimiento permanezcan enfocadas hacia las necesidades reales de los usuarios. También ayudan a absorber los cambios desencadenados por las expectativas cambiantes sin descarrilar a toda la empresa. Las funciones se listan en la columna izquierda, como ya vamos a ver, de la hoja de información. Las funciones primarias se escriben primero y se enumeran como se va a mostrar en la figura. Esto es una hoja, o por no decir una parte de la hoja de información. Como decimos, nosotros aquí tenemos que ubicar el sistema a la cual pertenece
este equipo, y el subsistema, que lógicamente también lo tiene. Y colocamos las funciones. Aquí, en este ejemplo, habla de una turbina. ¿Cuál es la función principal de una turbina? Conducir sin restricciones todos los gases calientes de escape de la turbina hasta un punto fijado a 10 metros encima del techo de sala de turbina. Otra cosa. Las funciones, aquí como podemos, bueno, no podemos ver esto, pero las funciones se escriben de las primarias y se va bajando hasta las secundarias y otro tipo de funciones que tengan. Otra función sería reducir el nivel de ruido del escape a la norma ISO Noise Rating 30 hasta los 50. Asegurar que la temperatura de la superficie del ducto en el interior de la sala de la turbina no supere los 60 grados Celsius. Transmitir una señal ya. El punto 4, la función 4 ya vendría a ser una función secundaria, porque lo primero que queremos de esta turbina es que conduzca sin restricciones todos los gases calientes de escape. Perdón, no hablamos de la turbina. Esto es la chimenea, hasta un punto fijado a 10 metros encima del techo de la turbina. Pero ya la cuarta ya es una función secundaria, transmitir una señal de advertencia al centro de control si la temperatura de los gases de escape superan los 475 grados Celsius y una señal de parada si superan los 500 grados Celsius en un punto a 4 metros de la turbina. El quinto también ha de ser una función secundaria, permitir el libre movimiento del ducto debido a las dilataciones causadas por los cambios de temperatura. Entonces hay que grabarnos que las funciones primarias se van escribiendo primero y las secundarias después. No olvidar a qué sistema y subsistema corresponde el tipo de equipo. Aquí también tenemos otro ejemplo, el del pistón de un neumático. Dice, ¿cuál es su funcionamiento? Empujar una caja de forma horizontal a una distancia de 10 pulgadas a una presión entre 3 y 6 bares del conveyor de entrada a la estación de estampado. Así como podemos ver gráficamente aquí, vemos un pistón neumático que empuja una caja de una posición A a una posición B. Mantener una velocidad de operación promedio de la caja de 30 cajas por minuto. Eso todavía es una función primaria. Contar con una guarda protectora de acuerdo a la norma NOM 123. Los sistemas de protección prácticamente ya son una función secundaria. Por eso, cuando ustedes escuchen un contar con un guardaprotectora, eso ya es una función secundaria, porque la primaria, ¿cuál es? Empujar una caja de forma horizontal. De esta distancia a esta distancia, con una presión de 3 a 6 bares y mantener velocidades promedio de 30 cajas por minuto. Esas son las funciones primarias. Dice, evitar la corrosión o oxidación, función secundaria. Enviar una señal de que regresó a posición de casa. Entonces, como podemos ver, de esta manera nosotros en nuestros informes podemos describir lo que son las funciones. Ahora tenemos las fallas de estas funciones. Tenemos a las fallas funcionales, tenemos al análisis de modo de falla y sus defectos. También vamos a ver qué es un modo de falla, por qué analizar los modos de falla, las categorías o clasificación de los modos de falla, también cuánto detalle se le tiene que añadir a este tipo de informes, el efecto de la falla, las fuentes de información acerca de los modos de falla, dónde buscarlos, y al final vamos a ver una hoja de información completa de cómo describir todos estas fallas funcionales. Una definición de falla. La definición de falla es la incapacidad de un elemento, componente, equipo, sistema o planta para realizar una función con el desempeño esperado.
Aquí también vemos que se le puede llamar anomalía, defecto, discrepancia, irregularidad. La falla funcional, ¿cuándo ocurre una falla funcional? Cuando el equipo deja de cumplir su función. ¿Cuándo es una falla catastrófica? Cuando el equipo se murió, ya no hay vuelta atrás. Acá, en esta imagen, como vemos, aquí ya conocemos que el desempeño requerido, en qué límites no trabaja, diga. También tenemos que las fallas potenciales ocurren también en esta banda. Y es aquí donde tenemos que poner especial cuidado para nosotros poder detectar qué tarea proactiva podemos hacer antes de que ocurra la falla. Y bueno, la falla funcional, la capacidad cae debajo del desempeño requerido, deja de cumplir sus funciones. Y acordándonos, una capacidad inicial es la que te dan de fábrica, la de diseño. Bueno, una definición actual, como veníamos hablando, esta es la condición de la máquina, todo esto a lo largo del tiempo. Entonces, la falla se inicia en un punto, pasa y llegamos al punto P, donde es la falla potencial. En este intervalo, en la gráfica PF, aquí es donde uno tiene que definir realmente qué puede hacer, porque el equipo no está funcionando con sus sus respectivos parámetros. El desempeño abajo de lo esperado. Nosotros ya vemos, como en el ejemplo anterior, la bomba ya no nos está bombeando los 800 litros por minuto, ya nos bombea menos. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que poner alerta de que está dando síntomas. Y bueno, y cuando ya va a la definición activo de la falla, se refiere ya cuando uno aquí ha fallado y nos toca hacerle un mantenimiento correctivo. Lógicamente queremos evitar llegar hasta allá. Entonces nos encontramos con dos tipos de falla en la maquinaria. Las fallas esporádicas, que es la pérdida de la función total, cuando tronó, cuando vemos aquí, cuando el equipo ya falló al 100%, y las fallas crónicas, o también estas fallas pueden ser, las esporádicas son fallas totales, y las fallas crónicas también se les llama fallas parciales, que es la reducción de sus funciones. Entonces, ¿qué es una falla esporádica? Causan una pérdida de la función del equipo de calidad o de la calidad del producto. Ocurren de repente, requieren acción inmediata. Son fáciles de detectar porque el problema o los síntomas son obvios o visibles. Resulta en fallas como las causadas por las bandas rotas, los valeros amarrados. Valero amarrado, entiéndase como la flecha o como el eje, cuando dicen está tomado. Las flechas rotas, fisuradas, ¿no? Las fugas de mangueras, tubos rupturados, o sea, es obvio cuando se dan estas fallas. Se remedian restaurando el equipo a su condición original. A veces las fallas esporádicas son eventos dramáticos. Los mayores accidentes industriales han sido fallas esporádicas. El Chernobyl, el Dream Mill, y también tenemos a otras más. Me imagino que ustedes han de haber escuchado todo este tipo de noticias. Y aquí tenemos un ejemplo de fallas esporádicas. Va usted en su auto y de repente le truena una llanta. Se baja y la cambia por la de repuesto. Continúa su camino a la misma velocidad, perdió tiempo y no ganó distancia. Puede ser de alto riesgo si esto le ocurre en un freeway o en un camino solitario. A esto nos referimos con una falla esporádica. ¿Alguien me puede también decir un ejemplo de la falla esporádica? Yo podría decir, buenas tardes, ingeniera. Hola, ¿cómo está García? Yo podría decir también de una falla esporádica, ya que mencionó lo del vehículo, digamos, cuando se daña la banda de distribución. Ya se daña la banda de distribución, o sea, prácticamente ya no vamos a dar ni arranque
ni podemos continuar porque podemos torcer cabezote, podemos dañar cigüeñal, podemos dañar las válvulas y así sucesivamente. Claro, correcto. Usted, señor Farí o Díaz, nos pueden, así como García, dar un buen ejemplo sobre las fallas esporádicas. Profesora, también como las motocicletas, pues la transmisión de ella es por de una cadena, por un piñón o una rueda, entonces si ya se dañaría la cadena, ya no generaría movimiento y sería la falla esporádica, profesora. Imagínate. Pero no podría andar, o sea, la moto es de transportarte y sin la cadena tú no podrías llegar a donde quisieras llegar. ¿Tú qué crees? ¿Que es una función primaria o secundaria la cadena? Para mí, profesora, en el tema de transmisión ¿Ya? sería primaria porque es la que le permite la rotación a la llanta, pues, profesora. A la llanta trasera. Exactamente, o sea, bien si el medio me acompaña y estoy cuesta abajo, pero si yo tengo que ir cuesta arriba, prácticamente no me sirve para nada. Entonces, sí es una falla total, sí es una falla esporádica. ¿Y usted, señor Díaz, algún ejemplo que nos tenga? No, profesora, no se me ocurre nada. Bueno, en la próxima falla usted me dirá alguna experiencia que tenga. Entonces, las fallas crónicas o parciales ocurren con mucha frecuencia. Pueden llegar a ser hasta rutinarias, ¿no? Causan pérdidas menores por incidentes. Son difíciles de detectar, son poco visibles, estas están algo ocultas. Limitan o reducen la funcionabilidad del equipo. Casi siempre son restablecidas o arregladas por el operador. Pueden eliminarse usando soluciones innovativas que cambien el status quo, el origen, cuando recién se hicieron por diseño. Propician que el deterioro del equipo empiece a crecer como un cáncer, lógicamente si no se las considera a tiempo. Los operadores pueden llegar a considerar estas fallas como el status quo de la compañía. Ejemplo de la falla crónica. Supongamos que su auto presenta una fuga de aire muy pequeña en una de sus llantas. De vez en cuando se para y le pone 2 a 3 libras de aire y sigue caminando el vehículo. No le afecta mucho en sus actividades, pero tendrá que ir más despacio por el miedo de que le truene la llanta y a la larga la llanta se dañará. Las pequeñas interrupciones se sumarán a la semana. Esta suma puede llegar a ser considerable. Entonces, usted, señor Díaz, ¿algún ejemplo de una falla crónica? Puede ser de cualquier cosa, profesora. Sí, de cualquier cosa. Normalmente los equipos son los que tienen. Por ejemplo, supongamos de una computadora. ¿Ya? En el sistema, por ejemplo, uno ha descargado una cosa y esa descarga ha traído un poco de virus, y la misma computadora le alerta que el mismo archivo tiene un poco de virus, pero el usuario no le hace caso. Y esto a la larga, si sigue descargando y la computadora le sigue avisando, le va a dañar el software y a la larga ya no le va a funcionar la computadora. Perfecto, muy bien aplicado ese ejemplo. Exactamente pasa lo mismo. Y bueno, ustedes van a decir, voy a ser más informal aún. ¿Qué pasa con la salud de uno cuando uno detecta un problema? El cuerpo a ti también te alarma ciertos síntomas de alguna infección. Tiene fiebre y tú no paras bola. Diga, al final la fiebre resulta que tú has tenido una infección y si no te la curas a tiempo, te puedes complicar mucho más. ¿Alguien más que pueda decirme un ejemplo de una falla crónica? Yo puedo creer que también puede ser una falla crónica de que los cables de bujía de un vehículo ¿Ya?
Por decir, hay originales que salen de casas y los alternos. Ya. Usted los originales, dependiendo del uso y el trabajo del carro, le pueden durar, qué sé yo, unos 2 años, 3 años. Pero si le pone unos alternos, esos alternos es una falla crónica. ¿En qué sentido? Porque ya no va a fallar en 3 años, sino que va a fallar consecutivamente en 3 meses. Y está que le avisa y usted vuelve a poner los alternos y le vuelve a fallar 3 meses más. Y le sigue poniendo los alternos hasta que se le hace cáncer. ¿Pero por qué? Por ahorrar un poquito de dinero. Porque si le pusiera los originales, le durarían otros 3 años más y más 3 años que le vinieron de casa se hacen 6. Claro, y como no calculamos, sacamos anual o cada 5 años los gastos y terminaron siendo peor, ¿no? La cura Claro, de la sí. enfermedad. Lo mismo pasa, otro ejemplo crónico puede ser pues en los rodamientos, ¿no? Cuando uno a veces no los cambia a tiempo. ¿Y qué es lo que le pasa al eje que está ahí o al equipo? Tienen problemas en cadena. Tanto tu ejemplo, todos los ejemplos de las fallas crónicas tienen fallas en cadena. Se te daña un equipo, perdón, se te daña un accesorio. Tú ya empieza a estar sentido el otro. Lo que pasa en las tarjetas electrónicas a veces. Se te dañó un capacitor o se te dañó un LED, no importa, pero empieza a pasar más corriente, o con los puentes de diodo, empieza a pasar más corriente, esa fuga de corriente, te empieza a dañar las resistencias, los triac, y después se te dañó toda la tarjeta y tú crees que fue porque tal vez el último capacitor se te dañó. Mentira, venía ya resentido porque tú no pusiste en ese ejemplo el puente de diodos, no le paraste mucha bola, o a veces suele pasar en cualquier equipo que a ti el técnico te dice, póngale un regulador de voltaje. Tú no se lo pones y cada vez que baja el voltaje se te daña. Cada vez que sube el voltaje también se te daña. Y después se te daña y tú crees que es por el tiempo, que se te acabó la vida útil del equipo. Y no es así. Simplemente tú le aceleraste que la vida útil, lógicamente, se le redujera. Entonces, a esto nos referimos con este tipo de fallas. Recuerden, el mantenimiento industrial es la administración de las fallas que se presentan o pueden presentar en una operación productiva. Si se administran antes de ocurrir, se tiene un mantenimiento proactivo. Si se administran después de ocurrir, se tiene un mantenimiento reactivo, que es a donde no queremos llegar, ¿no? Entonces, las fallas funcionales, si por alguna razón el activo no está en capacidad de hacer lo que el usuario quiere o desea, es razón para que éste se considere que ha fallado. Esto permite llegar a la definición básica, que ya le hemos oído algunas veces. Se define falla como la incapacidad de cualquier activo de hacer aquello que sus usuarios quieren. Desde el punto de vista del mantenimiento centrado en la confiabilidad, esta definición es superficial, ya que no tiene en cuenta el hecho de que cada activo tiene más de una función y por lo general con más de un estándar de funcionamiento deseado, razón por la cual es más preciso definir una falla en términos de pérdida de una función específica más que la falla del activo como un todo, porque ya hemos estado viendo que hay veces que con una falla primaria o secundaria el equipo, el bien, puede seguir andando. Es por esto que en el proceso de mantenimiento centrado en la confiabilidad involucra el término de falla funcional para describir estados de falla y no la falla por sí sola. Se define entonces la falla funcional como la incapacidad de cualquier activo de cumplir con una función según sus parámetros de funcionamiento aceptable para el usuario. A partir de lo anterior se debe dar respuesta a la segunda pregunta: ¿de qué manera fallan en satisfacer dichas funciones? Se debe definir y registrar todas las fallas funcionales asociadas a cada función que se puedan presentar en el sistema a mantener. Para esto se puede analizar cuestionamientos como cuáles son los estados indeseables del sistema. Se hace mantenimiento para evitar pues esos estados.
Entonces, aquí, ¿qué nos pueden decir estas gráficas? La primera gráfica nos habla del ejemplo de la fuga de aceite. Nos dice que alguien mira una mancha de aceite, digamos que es el de la seguridad, se percata que está una mancha de aceite, pero no le paran mucha bola. Entonces, el de mantenimiento, el de los operadores dicen que hay un bajo nivel de aceite, lógico, porque ya estamos viendo que empieza a hacerse el charco de aceite en el piso. El de seguridad, lógicamente, lo mira porque es obvio, es muy visual que haya un charco de aceite. Los operadores ven en sus indicadores cómo va bajando el nivel de aceite. Entonces, el de mantenimiento, ¿qué ve? Que hay un alto consumo, sea de que ya está con las técnicas de mantenimiento predictivo, ellos censan y ven que hay calentamientos de rodamientos y lógicamente ve que hay un alto consumo porque la máquina está trabajando más de sus parámetros normales. Ustedes saben, cuando hay algo dañado internamente empieza a recalentarse las máquinas. Y bueno, después, ¿qué vemos? Dice fricciona por temperatura. Esto ya, como podemos ver, ya son con los medidores que uno puede estar viendo si se están friccionando metales con metales. Aquí dice rodamientos atascados y otros daños colaterales. Lógicamente, el rodamiento tal vez se está atascando, no se lo instaló con todas las medidas y se le metió algún sucio y se está rayando y se está recalentando. Entonces, aquí donde dice dominio predictivo, es exactamente esta parte donde nosotros tenemos que trabajar. Como conocemos las técnicas de ultrasonido, las de vibración, las partículas de aceite, la termografía, y todo esto, lógicamente, tenemos que trabajarlos antes de que lleguemos a la falla funcional, que es lo que nosotros no queremos. Aquí, como podemos ver, esto ya es la descripción de las fallas funcionales. Como habíamos visto en la hoja inicial, nosotros habíamos tenido unas funciones. Esto nosotros ya lo sabemos. Ahora vamos a ampliar la hoja de información y le vamos a poner sus fallas funcionales. Entonces, para esta función, conducir sin restricción todos los gases calientes de escape de la turbina hasta un punto fijado a 10 metros encima del techo que sale, ¿qué fallas pueden haber para esa función? ¿Cómo puede fallar de esta forma? Punto A puede ser la conducción totalmente bloqueada. Tenemos bloqueada de una u otra forma la chimenea y entonces puede conducir, no podría conducir sin restricciones los gases calientes. También el flujo de gas está restringido. Ya no es aquí en la chimenea, sino que desde más atrás del proceso alguien tal vez cerró una válvula. La falla funcional C, no todo el gas alcanza el final del escape. Tal vez haya una fuga en todo el sistema, alguna fuga haya de tal forma que no puede llegar hasta el final de la chimenea, o el gas no alcanza el punto de 10 metros por encima del techo. Cualquiera de estas fallas funcionales hace que esta función no se cumpla. Ahora, reducir el nivel de ruido del escape a la norma ISO Noise Rating 30 hasta 50 M. ¿Qué falla funcional tiene? El nivel de ruido excede la normativa de 30 a 50 metros. Eso podría pasar. En la función de asegurar que la temperatura en la superficie del ducto en el interior de la sala de la turbina no supere los 60 grados Celsius, ¿cuál es su falla funcional?
permitir que la temperatura de la superficie del escape en el interior del edificio exceda los 60 grados Celsius. En la falla funcional, ya esta es una falla secundaria, transmitir una señal de advertencia al centro de control si la temperatura de los gases de escape superan los 475 grados Celsius y una señal de parada si superan los 500 grados Celsius en un punto a 4 metros de la turbina. ¿Cuál podría ser una falla de esta función? No es capaz de transmitir una señal de parada si la temperatura excede los 500 grados. Permitir el libre movimiento del ducto debido a las dilataciones causadas por los cambios de temperatura. ¿Cuál podría ser su falla funcional? No permitir el libre movimiento del ducto. Entonces, de esta manera, uno puede ir completando la descripción de una falla funcional, escribe su función y va deduciendo todas nuestras fallas funcionales que tiene cada una de estas funciones. Y nos olvidamos el sistema, a la cual es la turbina, y su subsistema, que es el sistema de escape. Análisis de modos de falla y sus efectos. Con el fin de responder a las dos siguientes preguntas del proceso del mantenimiento central en la confiabilidad, se busca identificar aquellos modos de fallas que sean posibles causantes de cada falla funcional y determinar los efectos de fallas asociados con cada modo de falla. Esto se realiza a través del análisis de modos de fallas y efectos, AMFE, para cada falla funcional. Entonces, ¿qué es un modo de falla? Partiendo del hecho de que es superficial aplicar el término de falla a un activo de manera general y que es más preciso distinguirlo entre posibles causas de una falla funcional, se puede definir como cualquier evento que causa una falla funcional. Esto es un modo de falla. Para definir los modos de falla se pueden responder a una tercera pregunta. ¿Cuál es la causa de cada falla funcional? A esto nos referimos nosotros con lo del modo de falla. Cuando escuchemos modo de falla, es la causa del por qué hay esta falla funcional. La descripción de un modo de falla debe consistir en un sustantivo y un verbo. La descripción debe ser lo suficientemente detallada para poder seleccionar una estrategia de manejo de falla apropiada, pero no tanto como para perder mucho tiempo en el propio proceso. Los verbos que se usan para describir los modos de falla deben elegirse cuidadosamente, ya que tienen una influencia muy fuerte en el proceso posterior de selección de políticas de manejo de falla. Ahí me perdí, perdón. Se debe tener especial cuidado con expresiones como falla, ruptura, mal funcionamiento de algo, debido a que no describen claramente las condiciones de fallas y la información es reducida. Cuando se usan verbos más específicos, se abre el camino para seleccionar políticas de manejo más adecuadas. Por ejemplo, una expresión como falla la línea de transmisión para efectos de mantenimiento no es suficiente para anticipar o prevenir la falla. Afortunadamente, déjenme ver algo. Ya. Afortunadamente existen herramientas y recursos que facilitan la correcta definición de modos de falla. Muchas veces se pasa por alto el hecho de que en el día a día el mantenimiento es realmente manejado a nivel de modo de falla. Por ejemplo, las órdenes de trabajo o pedidos de trabajo surgen para cubrir modos de fallas específicos. El planeamiento del mantenimiento diario se realiza para tratar modos de fallas específicos. Las reuniones siempre consisten en discusiones acerca de lo que ha fallado, qué las causó, quién es el responsable, qué pueden hacerse para prevenir. La reunión está destinada a hablar de modos de falla.
Sin embargo, si se considera que tratar fallas después de que hayan ocurrido es la esencia del mantenimiento reactivo. Y lógicamente eso es lo que no queremos. Y que este tipo de mantenimiento es el que generalmente menos se desea implementar, además de que mantenimiento proactivo significa manejar los eventos antes de que ocurran, o al menos decidir cómo deberían de ser manejados si llegaran a ocurrir. Se logra entonces determinar que se debe tratar de identificar todos los modos de falla que puedan afectar en el desarrollo de un verdadero mantenimiento proactivo. Cuando hablamos aquí cuando dice la descripción de un modo de falla debe consistir en un sustantivo y en un verbo, y en la descripción que debe ser lo suficientemente detallada para poder seleccionar una estrategia. Un ejemplo con el ejemplo base que tenemos aquí sería bombear agua del tanque X al tanque Y a no menos de 800 litros por minuto. Como vemos, bombear es el verbo. Agua sería el sustantivo. ¿Y cuál sería la descripción? Sería del tanque X al tanque Y a no menos de 800 litros por minuto. Aquí tenemos la misma hoja, solo que ahora se le añadió el modo de falla, la causa de falla. Y vamos con la función primera. Aquí estamos hablando del sistema de bombeo de agua y refrigeración. Entonces, ¿cuál es su función primaria? Transferir agua desde el tanque X al tanque Y a no menos de 800 litros por minuto. ¿Cuáles son sus fallas funcionales? Incapaz de transferir agua o transferir menos de los 800 litros por minuto. Entonces, ¿cuáles son las causas de esta falla? La incapacidad de transferir agua puede ser por los cojinetes se engarrotan, el impulsor queda loco bailando, se suelta, el impulsor se traba por un cuerpo extraño, el cubo de acople falla por fatiga, el motor se quema, la válvula de ingreso se traba en la posición cerrada. Para la falla funcional P, transfiere menos de 800 litros por minuto. ¿Qué puede ser? El impulsor esté gastado, no tenga ya la capacidad de bombear eso, de impulsar ese caudal, o la línea de succión está parcialmente bloqueada, que hace que no lleguen los 800 litros por minuto. Entonces, un modo de falla es cualquier evento que causa una falla funcional. Son eventos que agarramos en forma correctiva individual. Ejemplos de modos de fallas de la bomba: el motor se quemó, lo que decíamos, el valero se amarró, el impulsor se soltó, la válvula de entrada se cerró, el impulsor se desgastó, la succión de la bomba se bloqueó parcialmente o el filtro de succión se ensució. Pueden ser modos de fallas primarios, secundarios, terciarios. ¿Cuál es la importancia de los modos de falla? Para lograr alta confiabilidad operacional de los equipos se requieren de administrar las fallas a nivel de modos de fallas. Las estrategias de mantenimiento para ser efectivas deben de partir desde el nivel de modo de falla. O sea, entendiendo, ¿no? Todo esto es lo que a nosotros nos sirven para hacer un correcto plan de mantenimiento. Tenemos que conocer a perfección nuestro equipo. Por eso, cuando querramos hacer nosotros esta hoja de trabajo de información, tenemos que nosotros ayudarnos mucho con los operadores, que son los que te están mirando el funcionamiento del equipo. Porque cuando a uno se lo traen, lógicamente a uno ya le toca repararlo. O si no, si estamos en el mantenimiento predictivo, nos toca darnos nuestras inspecciones, nuestras rondas. Pero mucho tenemos que apoyarnos con producción. ¿Por qué analizar modos de falla?